Escuché los latidos de mi corazón fuera de mi cuerpo. El corazón de John palpitaba al ritmo del bajo. Cada golpe del tambor hacía vibrar las paredes del sótano sudoroso en el que se encontraba. La canción que sonaba debía de ir a por lo menos 200 BPM y su corazón latía con ella, latido a latido. Era una sensación sumamente incómoda. En ese momento el corazón de John latía con fuerza, pero se sentía como una ilusión de fuerza y que cualquier latido podía ser el último. A pesar de esta sensación, John no pudo evitar la sonrisa que se dibujaba en su rostro. El cóctel de drogas de la felicidad líquida que corría por sus venas no se lo permitía. Y eso era bueno, ya que más allá de la manía actual solo había pánico. Una mano en su hombro hizo que John se diera la vuelta. James articuló algunas palabras inteligibles y señaló la salida. El mensaje era claro. John asintió y comenzó a empujar a través de la masa de bailarines. Comillas, ¿estás bien?, preguntó James. Comillas, joder, sí, amigo, respondió John. Muy bien, Max y yo nos vamos. ¿Vienes? Comillas, qué hombre. Ahora. Son solo 3, maricón, tengo trabajo. James se encogió de hombros. Ark, da igual, amigo, no, me quedo, nos vemos. El hombre posterior. James hizo un gesto hacia una chica que John nunca había visto antes y tropezó en la noche. Y entonces John se quedó solo. Echó un vistazo a su reloj, marcaba las 3:09. Volvió a mirar hacia la entrada del club. Una congregación de borrachos se había formado en pequeñas gotas y grupos alrededor de la entrada. Sentía que se deslizaba hacia el valle de la desesperación que es la sobriedad y aún no estaba listo para enfrentar ese desafío, así que sopesó sus opciones. Un mensaje de texto y una respuesta rápida le indicaron un punto de encuentro para su próximo asalto. Un poco de Coca-Cola mantendría viva la fiesta. Sin embargo, primero tendría que rellenar su billetera. Un poco de matemáticas y navegación en estado de ebriedad lo pusieron en camino hacia el cajero automático más cercano. La noche era fría para ser junio. Los medicamentos le impedían sentir lo peor del frío, pero John no pudo evitar un escalofrío. Su camisa no lo cubría bien y la tela le rozaba la piel contraída por los vasos sanguíneos. Berlín siempre estaba muy concurrido y esa noche no era diferente. Cada esquina era un punto de encuentro para los fiesteros, camellos, asalariados y gente sin escrúpulos en general. John no era un caso raro. Tal vez se tambaleaba y miraba a su alrededor un poco más que el típico borracho nocturno. John hurgó en el bolsillo del pecho, donde guardaba un paquete de cigarrillos abollado. Finalmente, sacó uno del envase desgastado y, con los dedos entumecidos, intentó encenderlo. Mierda, juro. Las chispas volaron pero ninguna llama adornó la punta del cigarrillo. Comillas, ¿necesitas ayuda, amigo?, dijo una voz. Joder, sí, tío, jodidos mecheros, jodidos al infierno, quiso decir. La última frase murió en sus labios cuando se dio la vuelta. El hombre estaba de pie, vestido de negro, con una sonrisa en el rostro. John no sabía si era por el ácido, pero le parecía que su sonrisa se extendía más allá de los confines de la capucha, proyectando una sombra profunda sobre el resto del rostro del hombre. La sombra que proyectaba la estatura del hombre ardía y hervía bajo la iridiscente luz de la calle. En su mano extendida sostenía un cipo con un grabado de calavera. Sírvase usted mismo, dijo el hombre. El cigarrillo de John quedó colgando flácidamente en su boca por un segundo antes de inclinarse y acercarlo a la llama. Gracias, hombre, murmuró. John, no hay problema, cuídate, dijo el hombre, dándose la vuelta y caminando hacia la noche. Su sombra trepó por un poste de luz cuando pasó por allí. John sacudió la cabeza y parpadeó, pero la visión permaneció allí. «Qué tipo más raro», se dijo a sí mismo. Justo antes de darse la vuelta para continuar su viaje hacia la máquina de dinero, un resplandor verde le llamó la atención por el rabillo del ojo. John se giró para mirarlo y vio que provenía de detrás de un contenedor de basura en un callejón. Se quedó mirando y parpadeó repetidamente, tratando de disipar la luz. No tuvo tanta suerte. El resplandor palpitó ligeramente mientras John observaba. Miró hacia la calle por donde había ido el hombre y descubrió que se había ido. Desapareció en la gélida noche de los asistentes a la fiesta. John se quedó de pie y pensó durante un minuto. Intentar organizar su cerebro drogado para formar un pensamiento coherente estaba resultando un desafío. Lograr que su cognición alcanzara un momento de perfecta claridad le hizo pensar en un pensamiento que lo empapó de hielo. Probablemente sea una mala idea. Luego se fue. Volvió a las oleadas de ruido y confusión que recorrieron todo su cuerpo en oleadas. Como un perro, John se sacudió y olvidó de inmediato lo que acababa de armar. Pero lo que lo atrapó fue la luz.
Unos pasos vacilantes lo llevaron desde la calle principal bañada por la luz hasta la entrada sombría del callejón. Cuando cruzó el umbral que separaba la calle del callejón, una brisa helada azotó su camisa. La tela áspera contra su piel le hacía sentir como si le rozara el pezón hasta dejarlo en carne viva y le hiciera sangrar un poco. John cruzó los brazos sobre el pecho y se adentró más en el callejón. Pasó junto a un montón de basura que era el hogar de una metrópolis de ratas y se tambaleó. Una botella rota reflejó la luz de la calle principal y por un segundo brilló como una estrella esmeralda en el vacío del espacio. El resplandor verde todavía latía. Ahora. Estaba a la vuelta de la esquina del basurero de la ciudad. John aminoró la marcha al llegar a la esquina del basurero. De puntillas, se asomó por encima del contenedor de basura. La escena que se desarrollaba más allá no tenía sentido. Un montón de miembros en distintos estados de desnudez formaban una pirámide de horror desordenada. La pieza más alta era un cráneo desprovisto de carne, todavía húmedo por la humedad, pero sin los adornos que se esperan de una cabeza. Alrededor de la pirámide había un círculo de runas que eran responsables del resplandor verde. Estaban garabateadas en el suelo del callejón con tiza blanca y latían y se retorcían como si estuvieran vivas. John no tuvo suficiente presencia de ánimo para gritar. Cuando comprendió exactamente lo que estaba viendo, se dio la vuelta y se dirigió a la entrada del callejón. Esta vez, la mano que le sostenía el hombro no era la de un amigo. Lo siento, necesitaba un segundo. Este tipo tenía un marcapasos, dijo el hombre de negro sonriente encogiéndose de hombros. John sintió un pinchazo en el pecho. Miró hacia abajo y solo vio la muñeca del hombre de negro. Lo último que sintió fue que le arrancaban el corazón del pecho. Lo último que vio fue que latía al mismo ritmo que el club en el aire frío de junio. Historia 2. Quedarse sin panceta de cerdo puede ser peligroso. Trabajé en un restaurante tailandés durante algunos años como lavaplatos. Ese era mi trabajo en teoría, pero con el tiempo comencé a asumir más tareas entre el momento en que la gente dejaba el trabajo y el momento en que conseguía trabajo. Llegué al punto en que podía cocinar cualquier cosa del menú si era necesario. Una noche, durante un turno agitado, ayudé a empacar algunos pedidos para llevar y se los entregué a los conductores de DoorDash que esperaban. Mi jefe hablaba un inglés deficiente, pero es uno de los tipos más divertidos que he conocido. Era difícil estresarse en noches tan ajetreadas como esa, ya que se olvidaba de las palabras y hacía que sus chistes fueran 10 veces más divertidos. Los pedidos para llevar salían volando por la puerta y tratamos de mantener el ritmo de la prisa dentro del restaurante. Un problema surgió cuando nos quedamos sin panceta de cerdo cocida. Un último pedido de un tazón de panceta de cerdo debía enviarse de inmediato o perderíamos a nuestro conductor por un pedido diferente y nos arriesgaríamos a una mala calificación. Le dije a mi jefe que deberíamos enviar un mensaje o cancelar el pedido directamente. En cambio, colocó la última tira de panceta de cerdo en el pedido para llevar y lo envió. El tazón debería haber tenido al menos 5 piezas, no una. Honestamente, no tuvimos tiempo de enviar un mensaje y lidiar con un solo pedido con 10 esperando en la cocina. Odiaba la idea de enviar una comida sin el ingrediente principal, pero estuve tan ocupada el resto de la noche que me olvidé por completo de ello. No recibimos quejas ni críticas negativas esa noche, así que lo dejamos de lado. La noche siguiente fue igual de ajetreada. Al menos mi jefe cocinó panceta de cerdo extra por la mañana para que no se nos acabara otra vez en medio de la prisa. Al final de la noche, me ofrecí a limpiar y cerrar el restaurante. Confió en mí lo suficiente como para hacerlo. Me gustaba hacer la limpieza de final de turno. Mi apartamento estaba a poca distancia caminando, a diferencia de todos los demás que necesitaban el último autobús para volver a casa. Puse algo de música y me puse a trabajar para poner la cocina en orden después de nuestras largas 2 noches de correr de un lado a otro. Acabo de terminar y apagué la mayoría de las luces, lista para irme. La cocina estaba a oscuras y solo la luz de salida mostraba la salida. Verifiqué 2 veces que mis llaves estaban en mi bolso colgando de mi hombro y estaba a punto de dar un paso hacia la puerta cuando escuché algo. Estaba segura de que alguien acababa de dar unos pasos dentro de la cocina. Eso era extraño. Sabía con certeza que todos se habían ido. El dueño regresó y revisó el inventario y simplemente no lo escuché por encima de mi música. Hola, jefe, grité en la habitación oscura, con la voz ligeramente temblorosa. Me esforcé por escuchar, pensando que solo me lo había imaginado. Justo cuando iba a moverme de nuevo, escuché algo detrás de mí. Un sonido de tela moviéndose. 2 manos enormes salieron de la nada y envolvieron mis brazos con dedos largos y huesudos desde atrás.
Salté y dejé escapar un pequeño chillido de miedo, incapaz de moverme por la sorpresa. Quería correr y, sin embargo, mi cuerpo se negaba a escuchar. Esas manos parecían humanas, pero la piel negra y los dedos puntiagudos simplemente no podían ser otra cosa que una criatura de pesadillas. Hubiera deseado que esto fuera un robo en lugar de lo que fuera que estaba a mis espaldas. El sonido de la tela se escuchó de nuevo. Una bocanada de aire caliente movió mi cabello cerca de mis orejas y la nuca se erizó. ¿Qué demonios iba a hacer esa cosa? Realmente no quería que me destrozaran porque me quedaba hasta tarde en el trabajo. Podía hacerme cualquier cosa y nadie se enteraría hasta la mañana siguiente. Diablos, si no dejaba ningún rastro, nadie se enteraría nunca de que me habían asesinado. Mi cuerpo se estremeció mientras tantas imágenes espantosas pasaban por mi mente y recé en silencio para que simplemente desapareciera. Pedí panceta de cerdo extra, pero solo me trajeron una. La voz llegó justo al lado de mi oído. Me estremecí al verla tan cerca. Sonaba bajo y ronco, imposible precisar el género, si es que este monstruo tenía uno. No podía creer que me pudieran matar porque nos faltaba una orden. Busqué en mi mente tratando de pensar en algo que decir para salvar mi vida. Cuando no respondí lo suficientemente rápido, habló de nuevo. Comillas, ¿tienes más hoy? Susurro. Me arriesgué a girar ligeramente la cabeza para ver un rostro de pura oscuridad con una boca que mostraba filas de dientes blancos brillando en la oscuridad. Sí, dije con cautela. Retiró una mano de mi hombro y escarbó en la oscuridad de su cuerpo por un momento. Parecía una figura alta vestida con una especie de tela negra con capucha. La criatura era tan grande que realmente no debería caber dentro de la pequeña cocina. Sacó su mano con largas garras mortales y extendió un puño cerrado. Extendí mis manos con cuidado para aceptar lo que fuera que me ofreciera. Algunos billetes y cambio cayeron en mis manos expectantes y me quedé congelado en el lugar, confundido y asustado como el infierno. Un tazón de panceta de cerdo, por favor. Panceta de cerdo extra, susurró con una amplia sonrisa que hizo que mi cuerpo temblara nuevamente. Miré alrededor de la cocina vacía sin esperar ese tipo de petición. Comillas, ahora pregunté sabiendo que era una pregunta tonta. Me apretó el brazo hasta el punto de que me dolía un poco. Esta cosa podía destrozarme sin ningún esfuerzo y eso lo dejó en claro. Ahora, por favor, no era necesario que se repitiera. Asentí, metiendo el dinero en mi bolsillo sin siquiera comprobar la cantidad. Mi brazo fue liberado y me apresuré a empezar a cocinar. Sabía cómo hacer todo y ya teníamos la mayor parte preparada. Solo necesitaba cocinar el arroz. Encendí una luz y escuché un pequeño silbido. El monstruo no estaba a la vista cuando se encendió la luz. Pero no confiaba en que se fuera para siempre. Eso se confirmó cuando saqué la lechuga y escuché que pedía no tener nada en su tazón. Me apresuré, calentando lo necesario y terminé de hacer el tazón de panceta de cerdo más grande que el restaurante había visto nunca. Después de todo, solo teníamos ollas grandes de arroz. Era más fácil hacer un tazón grande. Me aseguré de llenar el tazón con la carne deseada, preguntándome cómo le explicaría la cantidad faltante a mi jefe. Cuando todo estuvo listo, miré a mi alrededor tratando de encontrar al monstruo preguntándome si solo me lo había imaginado. Todo. Luz, por favor, dijo una voz en algún lugar de la habitación. Rápidamente me acerqué a la cocina y apagué las luces de nuevo, esperando que apareciera la enorme criatura que había visto antes. En cambio, apareció una cosa pequeña en el mostrador, sentada en una silla que había cogido del restaurante. Parecía exactamente igual a la criatura oscura de antes. Solo que más pequeña. De apenas 1,20 m de alto, si acaso. Manos extremadamente pequeñas y diminutos pies colgando de la silla. Otro cuenco vacío. Por favor, habló con una voz más suave, que sonaba como la de un niño. Pero yo sabía que seguía siendo la criatura que podía matarme, así que escuché. Dejé un cuenco en la encimera y la criatura se puso a trabajar llenándolo con un poco de su comida, haciendo un cuenco más pequeño de panceta de cerdo. Unas manos diminutas empujaron el segundo cuenco hacia mí y dieron unas palmaditas en la encimera junto a donde estaba. Entonces la criatura empezó a hincarle el diente a la comida, pateando alegremente. Esta cosa, estaba compartiendo la comida que acababa de preparar. Después de venir hasta aquí y pedir comida fuera de horario, apartó un poco para compartir. Todavía sentía algo de miedo hacia lo que fuera que irrumpiera en el restaurante, pero me estaba haciendo muy difícil preocuparme demasiado por mi vida. Tampoco había cenado todavía, así que cogí el cuenco y empecé a mordisquearlo, manteniendo la vista fija en la criatura. Comía rápido,
Pero también actuaba como si la comida estuviera demasiado caliente, lo que tenía sentido. Si pedía comida, cualquier comida se habría enfriado para cuando llegara a la criatura. Esta podría ser la primera vez que comía tan pronto después de que la comida hubiera terminado de cocinarse. A mitad de la comida, dejó más cambio en el mostrador y pidió un huevo. Habíamos pasado los huevos por agua con antelación, así que cogí uno del frigorífico. Normalmente se calientan mientras se sirven junto con el resto del plato. Caliente. Al monstruo no pareció importarle el huevo frío. De hecho, dudó antes de dejar más cambio y pedir otro nuevo. Cuando llegó al último bocado de carne, parecía que el monstruo tenía dificultades para terminar. Ya terminé el mío y comencé a lavar el recipiente. No tenía sentido desperdiciar algunos recipientes para llevar. Miré por encima del hombro sin ver a la criatura en la oscuridad. Solté un grito muy agudo cuando sentí que algo me tocaba la pierna. La cosa se había bajado de la silla y me tendió el recipiente vacío para que lo lavara. Mi corazón volvió a latir con normalidad y acepté el plato de esas pequeñas manos. Con todo lavado y fuera, quise irme lo más rápido posible. Un tirón se sintió en mis pantalones y con pesar me agaché para tomar la pequeña mano de la criatura. Para que pudiéramos irnos. Descubrí que no caminaba lo suficientemente rápido, así que tuve que levantarla. No era agradable sostener a la criatura. Puede que tenga el tamaño y la forma de un niño pequeño, pero se sentía como si fuera solo carne envuelta en tela sin ningún hueso en su cuerpo. Como sostener un asado de cerdo a temperatura ambiente envuelto en plástico. Logramos salir, pero ahora me quedé sosteniendo un monstruo oscuro y espeluznante en mis brazos sin estar segura de qué hacer a continuación. Es tarde. No hay más autobuses. ¿Puedo acompañarte a casa?, se ofreció. La pequeña criatura se me escapó de los brazos y su cuerpo se agrandó hasta adquirir una forma más alta, casi como la de un adulto con un disfraz de Halloween. Los pies seguían pareciendo demasiado pequeños para soportar el cuerpo alto. No, está bien. Puedo volver a casa caminando sola sin problemas, dije con las manos extendidas, tratando de rechazar la oferta de la forma más educada posible. No es seguro. Los monstruos salen por la noche, la cosa respondió en el mismo tono bajo que hizo que mis hombros se tensaran. Después de que pasaron unos segundos entre nosotros, me pareció escuchar una risa. Se alejó unos pasos y encontró una sombra. El cuerpo se hundía lentamente en la oscuridad para irse. No pude evitar hacer una pregunta que me había estado molestando. ¿Cómo es que, tienes dinero o una dirección para comprar comida?, pregunté mirando la boca sonriente que se detuvo para mirarme. Tengo un trabajo, ¿sabes? Ser este monstruo devorador de hombres es solo un pasatiempo. Aunque es mejor no hablar de eso. Ser un monstruo es divertido, pero comer personas puede ser una molestia. Los pasatiempos deben disfrutarse, ¿no? De todos modos, prefiero comer comida para llevar, pero cambiaré de opinión si alguien vuelve a escatimar en mi panceta de cerdo, dijo la forma oscura con una sonrisa que nunca abandonó su rostro. Tomado nota, respondí con la garganta seca. Lo vi alejarse hacia la sombra oscura, rezando para que nuestros caminos no volvieran a cruzarse. Al día siguiente le dije a mi jefe que me había preparado una comida para llevar a casa y le di el dinero por lo que había consumido. No le importó en absoluto e incluso me dijo que podía llevarme a casa una comida gratis al final de la noche si era necesario. Al menos, esa fue una bala que evité. Después de ese incidente, empezamos a recibir 2 pedidos por semana de tazones de panceta de cerdo con cerdo extra y huevos extra. Nos quedamos sin carne de cerdo otra vez y le pedí a mi jefe que no enviara el pedido con menos. Hice el esfuerzo de llamar al número que figuraba y recibí un mensaje de texto en respuesta diciendo que estarían bien esperando a que se hiciera más carne de cerdo o que la sustituirían por 1 o 2 huevos. El dueño estaba tan ocupado que me dejó encargarme del pedido. Finalmente logré enviarlo y recibimos una reseña de 5 estrellas esa misma noche. Sinceramente, prefiero conservar mi vida antes que las críticas. Realmente necesito volver a estudiar y dejar un trabajo que implique tratar con clientes. Nunca sabes a quién vas a atender. Historia 3. Trabajo en el turno de noche en un motel. Y tuvimos un extraño grupo que se registró tarde. Llevo unos meses trabajando en el turno de noche en este motel destartalado. Es el tipo de lugar que esperarías ver en algún programa de televisión de cazafantasmas, con sus pasillos poco iluminados, su decoración anticuada y su atmósfera inquietantemente silenciosa. Nunca pensé que acabaría aquí, pero después de que mi último trabajo fracasara, estaba desesperada.
El motel se encuentra a las afueras de un pequeño pueblo casi olvidado, lo suficientemente alejado de la civilización como para que la recepción del móvil apenas funcione. Y, como para añadir más ambiente siniestro, esta noche yo sería el único miembro del personal de servicio. Era un turno normal, que empezaba a las 22 en punto. El gerente me había dicho antes ese día que esperaba que un grupo grande hiciera el check-in alrededor de las 22:30. Un poco inusual, teniendo en cuenta que casi nunca tenemos reservas completas. El motel es pequeño y normalmente tranquilo, y solo se puede acceder a las habitaciones desde el pasillo interior. No hay entradas exteriores como las que se ven en los moteles baratos de carretera. Por eso, cuando me enteré de que un grupo entero había reservado todas las habitaciones, me sentí extraño. Intenté no darle importancia y concentrarme en mis tareas habituales, ordenar la recepción, asegurarme de que la caja registradora estuviera en orden y preparar las tarjetas de acceso, pero una sensación inquietante se apoderó de mis entrañas. Había algo en esta noche que no me gustaba. A las 10:30 páginas M, estaba nervioso, esperando que apareciera el grupo. Seguí mirando hacia la entrada, esperando ver una multitud, pero solo entró un hombre. Se acercó al mostrador de recepción lentamente, sus pasos casi silenciosos contra la alfombra vieja y descolorida. El hombre tenía un aspecto extraño. Vestía un traje anticuado y su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha. Sus ojos, aunque apenas visibles en la penumbra, parecían tener un brillo inquietante. Se acercó al mostrador y dejó un fajo de billetes sobre el escritorio. «Estoy aquí para el check-in», dijo, con voz suave pero carente de calidez. «Bien», respondí, mirando el fajo de billetes. «¿Estás con el grupo?». No miré a mi alrededor, esperando ver a otros entrando detrás de él. Pero la entrada seguía vacía. «Llegarán más tarde», respondió, y sus labios se curvaron en una sonrisa. «No hay necesidad de preocuparse. Yo me encargaré de todo. Normalmente, solicitamos documentos de identidad a todos los huéspedes que se registran, pero pagar por adelantado en efectivo. Normalmente hacemos la vista gorda, especialmente cuando el negocio está tan lento». «Está bien, te registraré. Aquí tienes la llave de la habitación 105, empujé la tarjeta hacia él, todavía sintiéndome incómoda. «Entonces, cuando llegarán los demás?» «Llegarán a su debido tiempo», respondió, dándose la vuelta para marcharse. «Ah, una cosa más». Se detuvo a medio paso, me miró y su sonrisa se hizo más amplia. «Tendré que darte algunas instrucciones. Volveré en 10 minutos». Antes de que pudiera decir nada, desapareció por el pasillo. Lo vi alejarse, su figura se desvaneció entre las sombras proyectadas por las tenues luces del pasillo. Un silencio inquietante llenó el vestíbulo. Pasaron 10 minutos, y luego 15. Miré el reloj de la pared. De repente, el tic-tac sonaba más fuerte de lo habitual. Un silencio inquietante llenaba el vestíbulo, roto solo por el crujido ocasional del viejo edificio que se asentaba a mi alrededor. Fue entonces cuando lo oí, el débil sonido de las risitas de los niños. Levanté la cabeza de golpe y miré hacia la entrada. Me levanté de la silla, esforzándome por ver a través de las puertas de cristal, pero la tenue luz del aparcamiento no revelaba nada. Sentí un hormigueo de miedo en la piel. Quizás algunos de los invitados habían traído niños con ellos, me dije, tratando de racionalizarlo, pero sabía que algo no iba bien. De repente, el hombre apareció frente al escritorio, casi de la nada. Di un respingo y el corazón me golpeó las costillas. «¿Comillas te asusté?», preguntó, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Sus ojos brillaban bajo la sombra de su sombrero. Me forcé a reír. «No, en realidad no», mentí, intentando parecer tranquila. Se inclinó hacia adelante y su mirada atravesó la tenue luz de la recepción. «Escuchen». Atentamente comenzó, en voz baja y deliberada. «Este grupo con el que estoy, es un poco diferente. Hay ciertas reglas que deben seguir durante el resto de la noche». Después de eso, sacó un papel doblado y me lo entregó. «Léelo», dijo, sonriendo aún más mientras me veía tomar el papel. La expresión de su rostro me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. «Está bien», respondí. Vacilante, sosteniendo el papel entre mis dedos. «Presta atención», añadió antes de darse la vuelta y alejarse, con la cabeza todavía vuelta hacia mí hasta que desapareció en el pasillo. Lo miré, con la boca seca, sintiéndome como si me hubieran dejado caer en una especie de juego retorcido. Me sacudí esa sensación, dejé el papel sobre el mostrador y lo agregué a una pila de otros documentos, notas de agradecimiento, pedidos de clientes,
cosas que normalmente ignoraba hasta el final de mi turno. Tenía otras cosas que hacer, como finalizar el registro de entrada, así que volví a concentrarme en el papeleo, con la esperanza de perderme en la monotonía. Pasaron unos minutos y el silencio inquietante regresó. Entonces, lo escuché, el sonido de pasos que venían del pasillo. Suspiré, sabiendo que el hombre extraño era el único huésped en ese momento. Genial, pensé, no tenía ganas de interactuar más. Los pasos se hicieron más fuertes, acercándose, pero luego, se detuvieron, abruptamente, justo al borde de mi línea de visión. Esperé, esperando que el hombre apareciera a la vuelta de la esquina, pero no pasó nada. Los segundos transcurrieron en un silencio inquietante. Se me erizó el vello de la nuca y una oleada de ansiedad me invadió. Tal vez estaba siendo paranoica. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien. Lentamente, me alejé del mostrador de recepción y caminé sigilosamente hacia el pasillo. Contuve la respiración y miré a mi alrededor, casi esperando ver al hombre parado allí. Pero no había nada. Un pasillo vacío me recibió, silencioso y con poca luz. Sentí un nudo de inquietud en el estómago. Definitivamente había oído pasos. Sacudí la cabeza y me volví hacia la recepción, diciéndome que solo estaba imaginando cosas. Pero mientras caminaba de regreso, mis ojos se posaron en el escritorio y mi corazón dio un vuelco. El trozo de papel que el hombre me había dado ahora estaba boca arriba sobre la pila. Me quedé paralizado, mirándolo. Sabía que lo había colocado debajo de una pila de otros papeles, pero allí estaba, casi como si quisiera que lo viera. Respiré profundamente y me acerqué al escritorio. Me temblaba la mano al recoger el papel. Tal vez era hora de leer lo que había escrito allí. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Tragué saliva y comencé a leer la lista cuidadosamente mecanografiada. Reglas para los invitados de la noche. Regla 1, si ves a alguno de nosotros parado en el pasillo por la noche, no nos mires. Estamos allí por una razón y no tiene nada que ver contigo. Regla 2, si ve a un niño llorando en el vestíbulo del pasillo, no se acerque. Simplemente dé la vuelta y tararé suavemente hasta que ya no lo vea. Mis ojos se abrieron de par en par al recordar la débil risa que había oído antes. Miré nerviosamente hacia el vestíbulo. Casi esperando ver a un niño allí de pie, pero estaba vacío. Agarré el papel con más fuerza mientras continuaba leyendo. Regla 3, si escucha varias voces provenientes de una misma habitación, no se alarme. Hable solo cuando la voz que reconozca le haga una pregunta directa. Regla 4, no abandones la recepción entre la 1:30 am y las 2:00 am, incluso si escuchas gritos de ayuda o por cualquier otro motivo. Sentí que me corría un sudor frío por la frente. Miré el reloj y era poco más de medianoche. Hice una pausa y miré las reglas restantes en el papel. Había más, pero no podía continuar. Toda esta situación estaba volviéndose una locura y yo no quería ser parte de ella. Dejé el papel a un lado y sacudí la cabeza. De ninguna manera iba a lidiar con el juego enfermizo que era. Solo necesitaba pasar la noche. Me recliné en la silla, tratando de calmarme. Cerré los ojos y respiré lenta y profundamente unas cuantas veces. Era casi medianoche. El grupo que el hombre mencionó todavía no había llegado. Tal vez solo me estaba gastando una broma extraña. No lo sabía y no me importaba. Solo tenía que sobrevivir la noche. A medida que pasaban los minutos, el vestíbulo se volvía inquietantemente silencioso. El silencio me oprimía, pesado y denso. Estaba mirando el reloj cuando el sonido de pasos volvió a llenar el pasillo. Pasos lentos y deliberados, cada vez más fuertes, hasta que se detuvieron en el borde de mi campo de visión. No, otra vez no, murmuré en voz baja. El corazón me latía con fuerza y un escalofrío me recorrió la espalda. Me preparé, esperando lo que sucedería a continuación. Del pasillo salió un hombre alto y delgado. Su rostro estaba oculto, parcialmente cubierto por una tela o una especie de máscara. Sus extremidades estaban anormalmente alargadas y sus movimientos eran bruscos. Me quedé paralizada, mi mente corría a toda velocidad en ese momento. La figura alta se acercó a mí con pasos lentos y pausados, inclinando ligeramente la cabeza. Como si me estuviera observando. Sentí que todos los músculos de mi cuerpo se tensaban. Comillas, ¿puedo ayudarte?, balbuceé, tratando de mantener la voz firme. No respondió. Se limitó a mirarme fijamente, su presencia era opresiva, como si estuviera chupando el aire de la habitación. Un leve zumbido comenzó a llenar el aire, emanando del hombre. Se hizo más fuerte, abriéndose paso hasta mis oídos. Vibrando a través de mi cráneo.
Miré hacia el escritorio en un intento de romper el contacto visual y allí estaba la lista de reglas. Mis ojos recorrieron la página hasta que encontré lo que buscaba. Regla 5, si un invitado te mira fijamente durante más de 5 segundos, cierra los ojos y cuenta hasta 5. Cuando los abras, ya no debería verlo. El zumbido se intensificó y se volvió casi insoportable. Cerré los ojos con fuerza y mi mente empezó a correr. Empecé a contar 1, 2, 3, mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, cada latido más rápido que el anterior. El zumbido me atravesaba el cuerpo y me ponía los pelos de punta. 4, 5. El zumbido había cesado. Abrí los ojos. El vestíbulo estaba vacío. Sentí que la tensión de mi cuerpo se liberaba de golpe, dejándome mareada y temblorosa. Mi respiración se entrecortaba mientras me apoyaba contra el escritorio para sostenerme. Miré el reloj. Era la 1 de la madrugada. Me quedaban 30 minutos hasta que tuviera que cumplir la regla 4, la de no abandonar el mostrador de recepción. Volví a coger la lista y me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Regla 6, si escucha ruidos de rasguños o raspaduras provenientes de debajo de cualquiera de nuestras puertas, ignórelos. Regla 7, cuando un niño invitado te traiga un dibujo, acéptalo con una sonrisa y míralo. Regla 8, cuando escuches susurros detrás de ti mientras estás de pie en tu escritorio, no te des vuelta. Regla 9, si nota que el reflejo de uno espera en el espejo del vestíbulo le devuelve la mirada con una expresión diferente, desvíela. Mirada inmediatamente. Oh, Dios, susurré. Mis manos temblaban sin control. Esto no era una broma. No era solo una broma. Algo estaba muy mal aquí y yo estaba atrapada en el medio de todo. Oí un suave crujido a mi izquierda. Giré la cabeza lentamente, con el corazón a punto de saltarme por la garganta. De pie, justo en el borde de mi campo visual, había un niño pequeño, con el rostro oculto. Bajo la capucha de una sudadera oscura. No podía distinguir ningún rasgo, solo una silueta borrosa. El niño dio un paso adelante y me tendió una mano pálida. En ella sostenía un trozo de papel. Se me heló la sangre cuando la regla 7 pasó por mi mente. Me obligué a sonreír, aunque todos los nervios de mi cuerpo gritaban que saliera corriendo. Gracias, logré decir, extendiendo la mano para tomar el dibujo. Miré el papel que tenía en la mano. Era un dibujo burdo de un hombre sin rostro, solo piel suave, sin ojos, sin boca, sin nariz. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, el niño levantó la cabeza de golpe y la capucha cayó hacia atrás. Se me cortó la respiración. El rostro era exactamente igual que en el dibujo, piel lisa y sin rasgos distintivos en el lugar donde deberían estar los ojos, la boca y la nariz. Me tambaleé hacia atrás, tropecé con la silla y caí al suelo. El pulso me retumbaba en los oídos, ahogando todo pensamiento racional. Cuando logré levantar la vista nuevamente, el niño ya no estaba. Me quedé allí un momento, paralizada, con la mente dando vueltas. Esto era demasiado. Tenía que salir de allí. No me importaba el trabajo, las reglas, nada de eso. Simplemente tenía que irme. Me puse de pie a toda prisa y estaba a punto de correr hacia la salida cuando me detuve en seco. El hombre, el que se había registrado antes, estaba de pie en medio del vestíbulo, con una sonrisa más amplia que nunca. —¿Comillas vas a algún lado? —preguntó con voz divertida. Abrí la boca para hablar, pero no me salieron las palabras. Me quedé allí, con el cuerpo temblando. El hombre inclinó la cabeza y me miró con una expresión de extraña satisfacción. —Mira, olvidé decirte la regla más importante —dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Bajo ninguna circunstancia debes abandonar el motel antes del amanecer. Podrías encontrarte, sin poder regresar. Sentí un escalofrío. —¿De dónde volver? —pregunté con voz temblorosa. Sonrió aún más y sus ojos brillaron con una luz extraña. —Eso lo tienes que descubrir tú —respondió crípticamente antes de darse la vuelta. Caminó lentamente hacia el pasillo, su mirada se detuvo en mí hasta que desapareció por la esquina. Me quedé de pie en el vestíbulo, con la mente hecha un torbellino de miedo y confusión. Miré el reloj. Era la 1:25 am. No sabía qué hacer. ¿Debería quedarme? ¿Debería irme y arriesgarme a lo que fuera que hubiera allí afuera? Mi corazón me decía que corriera, pero mis instintos me gritaban que obedeciera las reglas. Mientras estaba allí, paralizada por la indecisión, empezó todo. Gritos procedían del pasillo. Gritos ásperos y guturales que resonaban por todo el motel, rebotaban en las paredes y golpeaban mi cráneo. Miré el reloj.
1:32 am. Regla 4 resonó en mi cabeza. No abandones la recepción entre la 1:30 am y las 2 en punto am, incluso si escuchas gritos de ayuda o por cualquier otro motivo. Me agarré al mostrador, con todos los músculos del cuerpo tensos. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados. Me sacudí en la silla y el corazón me dio un vuelco. Fue un grito gutural y crudo que llenó el aire y se abrió paso hasta mis oídos. Miré el reloj, la 1:37 am. Mi pulso se aceleró y cada segundo se alargó hasta convertirse en una eternidad. Los gritos no cesaron. Resonaban por los pasillos y parecían venir de todas las direcciones, cada vez más fuertes y desesperados a cada momento que pasaba. Quédate ahí, murmuré para mí misma, agarrándome del borde del escritorio. Tuve que recordarme que este lugar no era normal, que estas reglas no estaban escritas como una broma. Los gritos se intensificaron y pasaron de ser gritos humanos a algo más monstruoso, más gutural. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear el ruido. Era como si 1000 clavos me arañaran la cordura, una cacofonía que desgarraba los bordes de mi mente. El reloj marcaba con fuerza en el silencio entre cada grito. Lo miré de nuevo. Era la 1:45 am. Quedaban 15 minutos. Solo 15 minutos más. Se me revolvió el estómago. ¿Podría superar esto? Los gritos se transformaron en sollozos y gemidos que resonaron por los pasillos vacíos. Se volvieron más lastimeros, suplicantes, como alguien atrapado en un tormento sin fin. Me clavé las uñas en las palmas mientras me obligaba a permanecer quieta, a ignorar los gritos de ayuda. No te vayas de la recepción. Las palabras resonaron en mi cabeza, tranquilizándome mientras resistía la imperiosa necesidad de salir corriendo. El reloj avanzaba lentamente, con angustia. Era la 1:50 am. Los gritos del pasillo parecían acercarse cada vez más, presionando contra las paredes, como si fueran a estallar e inundar la habitación. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor de la sangre, concentrándome en el dolor para mantenerme firme. Parecía que el vestíbulo se estaba cerrando y que el aire se espesaba a cada segundo. Los gritos volvieron a distorsionarse y se fundieron en una sinfonía caótica de agonía. Apreté los dientes y sentí que el sudor me corría por las sienes. 1:58 am. 2 minutos más. Los gritos continuaron, pero comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en un inquietante ruido de fondo. Era como si el edificio mismo hubiera comenzado a absorber el sonido, silenciándolo, atrapándolo dentro de las paredes. El segundero del reloj avanzaba lentamente, cada tic-tac era como un clavo que se clavaba en mi cráneo. Lo miré, deseando que avanzara más rápido. La 1:59 am. Casi había llegado. Casi. Finalmente, el reloj marcó las 2 en punto am. Los gritos cesaron. El silencio invadió el vestíbulo, un silencio frío y sofocante que hizo que mis oídos zumbaran. Me dejé caer en la silla, jadeando en busca de aire, con el corazón latiendo como un tambor. Se había acabado. Al menos, por ahora. El silencio invadió el vestíbulo. Mi pulso se fue calmando poco a poco, pero el miedo permaneció como una mancha persistente en mi conciencia. Miré el reloj, las 2:02 am. Las reglas todavía rondaban en mi mente como presagios oscuros. Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. Mis manos estaban húmedas y dejaban huellas tenues en el mostrador de recepción. No quería nada más que correr, alejarme lo más posible de ese motel. Pero las palabras de ese hombre me perseguían: bajo ninguna circunstancia debes abandonar el motel antes del amanecer, podrías encontrarte con que no puedes regresar. ¿De dónde volver? No me atrevía a averiguarlo. Así que me quedé allí, esperando, esforzándome por oír el más leve sonido. El único ruido era el zumbido de las luces fluorescentes de arriba, parpadeando como si estuvieran luchando por mantenerse despiertas. Miré el pasillo poco iluminado que conducía a las habitaciones de invitados, medio esperando que algo se materializara entre las sombras. Los segundos se convirtieron en minutos. El silencio era peor que los gritos. Al menos el ruido me daba algo a lo que reaccionar, una crisis en la que concentrarme. Sin embargo, ese vacío, me carcomía, alimentaba mi miedo. De repente, con el rabillo del ojo, noté un movimiento. Se me cortó la respiración y giré la cabeza ligeramente hacia la izquierda. Una pequeña figura estaba de pie. Justo en el borde de mi campo visual, cerca de la entrada del pasillo. Se me encogió el estómago. Era un niño. Me obligué a mantener la calma mientras mi mente se apresuraba a recordar las reglas. Regla 2,
Si ves a un niño llorando en el vestíbulo del pasillo, no te acerques. Simplemente date la vuelta y tararea suavemente hasta que te pierdas de vista. El niño no parecía llorar, al menos no. Todavía. Su pequeño cuerpo permanecía inquietantemente inmóvil. La cabeza del niño se inclinó levemente, como si estuviera tratando de verme mejor, tratando de evaluar mi reacción. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Me di la vuelta lentamente, manteniendo la mirada fija en el mostrador de recepción. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido resonando en mis oídos. Entonces, un sonido rompió el silencio, un gemido suave y lastimero. El niño había comenzado a llorar. Me obligué a tararear, en un tono suave y constante, como una canción de cuna. El sonido que salía de mis labios se sentía antinatural, extraño, casi mecánico, pero no me detuve. Tarareé una canción que apenas recordaba de mi infancia, algo que mi madre solía cantar cuando tenía pesadillas. Mantuve la mirada al frente, concentrada en el mostrador de recepción, negándome a reconocer la presencia detrás de mí. El llanto se hizo más fuerte, más cercano. Tarareé más fuerte, con la voz temblorosa. Cada fibra de mi ser quería darse la vuelta para ver que había a unos pocos metros de distancia. Pero no lo hice. No mires atrás, me dije. Ni siquiera pienses en eso. Poco a poco, los gritos se fueron suavizando hasta convertirse en sollozos débiles y, finalmente, en silencio. Tragué saliva con fuerza y me atreví a dejar escapar un suspiro lento y tembloroso. Seguí tarareando mientras me dirigía hacia el otro lado del mostrador de recepción, colocando la madera sólida entre mí y lo que fuera que había estado allí. Me arriesgué a mirar hacia un lado. El pasillo estaba vacío. Me desplomé. En la silla detrás del escritorio, todo mi cuerpo temblaba. Cerré los ojos por un momento, tratando de recuperar algo de compostura. Se había terminado. Había seguido la regla. Pero el alivio fue fugaz, esto era solo una pequeña victoria en lo que parecía una pesadilla interminable. 2:17 am. Los segundos pasaban, cada uno como el goteo de un grifo que gotea, recordándome que el tiempo seguía avanzando aunque parecía que la noche nunca terminaría. Se oyó un crujido a mi derecha. Giré la cabeza rápidamente hacia el espejo del vestíbulo. Era un espejo antiguo y ornamentado con un marco de madera. Miré mi reflejo, mi propio rostro pálido y cansado me devolvía la mirada, con los ojos muy abiertos por el miedo. Yo mismo parecía casi un fantasma. Pero entonces, algo me llamó la atención. Detrás de mí, cerca de la entrada del pasillo, había una figura. Casi se me paró el corazón. Era el niño que lloraba de nuevo, pero esta vez, su rostro era visible en el reflejo. Se me retorció el estómago. Sus ojos eran hoyos oscuros y huecos que parecían no tener fin, su boca se retorció en una sonrisa que se alargaba demasiado. Regla 9, si nota que el reflejo de uno espera en el espejo del vestíbulo le devuelve la mirada con una expresión diferente, desvíe la mirada inmediatamente. Aparté la mirada de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Cerré los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen grabada en mi mente. La mirada grotesca y vacía, esa sonrisa horrible. Parecía que se estaba infiltrando en mis pensamientos, contaminando cada rincón de mi cerebro. Me quedé así unos momentos, con los ojos cerrados, respirando profundamente, deseando que el miedo se calmara. La habitación se sentía más fría, como si lo que estaba detrás de mí hubiera absorbido todo el calor del aire. Mi mente zumbaba con la presión, una picazón insoportable que me rogaba que mirara hacia atrás, para comprobar si todavía estaba allí. No mires. Solo respira. Déjalo ir. Pasaron los minutos, o quizás solo segundos, era imposible saberlo. Abrí lentamente los ojos y miré hacia el mostrador de recepción. No me atreví a mirarme al espejo otra vez. Esperé, aguzando el oído para detectar cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. Pero no había nada. Solo el leve zumbido de las luces y mi propia respiración agitada. Poco a poco, me permití mirar hacia el pasillo. Estaba vacío. Me giré para mirar hacia el vestíbulo, manteniendo los ojos alejados del espejo. Estaba a salvo. Por ahora. Poco a poco, mi corazón empezó a latir más despacio y volvió a la normalidad. Me quedé allí sentada, mirando fijamente el mostrador de recepción, intentando encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. No era una noche normal. Era como si me hubieran arrojado a un mundo en el que las reglas de la realidad ya no se aplicaban. Por un momento, encontré consuelo en el acto cotidiano de respirar, en el leve zumbido de las luces de recepción en lo alto.
Pero la sensación de pavor permaneció como una sombra en un rincón de la habitación. Poco a poco, empecé a recuperar el control de mis pensamientos. Cerré los ojos y respiré profundamente, concentrándome en anclarme en este momento. ¿Qué estoy haciendo aquí?, me susurró la mente. Debería irme. Salir de aquí mientras aún pueda. Pero entonces, las palabras del hombre se repitieron en mi cabeza: puede que no puedas regresar. ¿Era una amenaza? ¿O simplemente otro truco para retenerme allí? Miré hacia las puertas de vidrio que conducían al estacionamiento. La salida estaba justo allí. Mi auto me esperaba a una corta distancia. Podía agarrar mis llaves, salir corriendo y marcharme en menos de un minuto. Pero ¿y entonces qué? ¿Qué quería decir con no poder regresar? Mis dedos tamborileaban nerviosamente contra el borde del mostrador de recepción. Podía irme, pero ¿y si estaba equivocada? Miré el reloj de nuevo. Eran las 3 en punto AM. Decidí esperar, darle más tiempo. Después de todo, había llegado hasta allí. Si el amanecer era mi red de seguridad, no estaba dispuesta a ponerla en peligro cuando solo quedaban unas pocas horas. Seguí mirando el reloj, deseando que el tiempo pasara más rápido. Los segundos se arrastraban como melaza, cada tic-tac resonaba en mi mente, burlándose de mi sentido de urgencia. 3:30 AM. Mis nervios estaban a flor de piel, pero había empezado a encontrarle ritmo al silencio. Tal vez podría soportarlo. Tal vez lo peor ya había pasado. 4 AM. El zumbido de las luces, el susurro de los papeles sobre el escritorio e incluso mi propia respiración temblorosa se convirtieron en un mantra, un recordatorio de que todavía estaba allí, todavía resistiendo. 4:30 AM. Me levanté y caminé detrás del escritorio, frotándome los brazos para mantenerme caliente. El aire se sentía más frío, las sombras en el pasillo más largas, pero me concentré en el amanecer que se aproximaba. Solo aguanto. Finalmente eran las 5 AM. Faltaba una hora. Exhalé un suspiro de alivio cauteloso. Pero entonces lo sentí, un cambio en el aire, una tensión tácita que se instalaba en la habitación como una niebla. Giré la cabeza hacia el pasillo, sintiendo que se me encogía el estómago de miedo. Las sombras se movieron ligeramente y luego aparecieron. El pasillo estaba lleno de figuras que permanecían de pie en silencio en la penumbra. Hombres, mujeres y niños se agolpaban, mirándome pero permaneciendo inquietantemente inmóviles. El corazón me latía con fuerza en el pecho al recordar la regla número 1, si ves a alguno de nosotros de pie en el pasillo por la noche, no nos reconozcas. Estamos allí por una razón y no tiene nada que ver contigo. Me obligué a apartar la mirada y mirar fijamente el mostrador de recepción, negándome a centrarme en ellos. Mis manos se aferraron al borde del mostrador y mis nudillos se pusieron blancos. Podía sentir su presencia, un peso sofocante que me presionaba como si me instara a romper la regla, a mirarlos, a reconocer su existencia. Los segundos se parecieron a horas mientras escuchaba el leve susurro de sus ropas, el sonido casi imperceptible de sus respiraciones. Mi mente me gritaba que corriera, que mirara, que hiciera algo, pero me quedé quieta, mirando hacia adelante, aferrándome a la esperanza de que ignorarlos me mantendría a salvo. Uno de ellos dio un paso adelante. Lo sentí más de lo que lo vi. Mi visión periférica captó el ligero movimiento, el desplazamiento de una sombra en el rabillo del ojo. Mi pecho se apretó mientras mis pulmones se negaban a llenarse por completo. Cerré los ojos con fuerza. El corazón me martilleaba en los oídos, todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Entonces lo oí, un susurro. Suave, tenue, como hojas susurrando al viento. Estaba justo detrás de mí. Míranos, susurro. Mira lo que has ignorado. Me mordí el labio, el dolor me hizo callar. No los reconozcas. La regla era clara. Pero el impulso estaba allí, arañándome la mente, carcomiendo mi autocontrol. El susurro continuaba, girando a mi alrededor como una brisa fría, un coro de voces que se fundían en un murmullo inquietante. Luché contra él, concentrándome en el tic-tac del reloj. Necesitaba mantener la calma. Solo una hora más. Los murmullos se apagaron y me atreví a abrir un poco los ojos para mirar hacia adelante. El pasillo estaba vacío de nuevo. Solté el aliento que había estado conteniendo y una oleada de alivio me invadió. Lo había logrado. Miré el reloj. Eran las 5:50 AM, faltaban 10 minutos. Exhalé lentamente, negándome a bajar la guardia por completo. Mis ojos se dirigieron hacia el espejo del vestíbulo y captaron mi propio reflejo. Me veía exhausta, con los ojos enrojecidos y el cabello despeinado. Pero había una chispa de esperanza en mi mirada.
Casi había llegado. Finalmente, el reloj dio las 6 de la mañana. Una luz tenue empezó a filtrarse por las puertas de cristal, anunciando la llegada del amanecer. Sentí que se me quitaba un peso de encima y que la presión sofocante que llenaba la habitación se disipaba con la oscuridad. Me levanté con las piernas temblorosas y respiré profundamente. Se acabó. Lo había logrado. Caminé hacia las puertas de vidrio y las abrí para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Era como entrar en un mundo diferente. El estacionamiento del motel estaba bañado por el cálido resplandor del sol naciente. Los pájaros cantaban y la niebla matinal se levantaba del suelo. Me di la vuelta una última vez y miré el vestíbulo, ahora vacío. Parecía normal, mundano, como si los horrores de la noche nunca hubieran sucedido. Tomé mi chaqueta de detrás del mostrador y salí, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Caminé hacia mi auto, sintiendo el sol en mi rostro, el calor hundiéndose en mi piel, disipando el frío de la noche. Me deslicé en el asiento del conductor, encendí el motor y miré hacia el motel una última vez. Por un momento, creí ver una figura parada en una de las ventanas. Parpadeé y había desaparecido. Sacudí la cabeza, salí del estacionamiento y me alejé. Cuando el motel desapareció en el espejo retrovisor, solté una risa temblorosa. Había logrado sobrevivir la noche, pero una cosa estaba clara, nunca volvería a Historia 4. Mi padre era un asesino en serie. Cuando tenía unos 7 años, en 1974, mi padre era dueño de una antigua casa victoriana en algún lugar de Massachusetts. Bueno, no sé si era exactamente su dueño absoluto, pero vivimos allí después de que mi abuelo, que sí era su dueño, muriera y mi abuela se llevó la herencia con ella hasta Florida. Y digo en algún lugar porque, por más que me esfuerzo, no recuerdo cómo se llamaba mi ciudad natal. He realizado algunas búsquedas en internet, pero lo único que aparece para la zona es algo llamado Triángulo de Bridgewater, que supuestamente es como se llama el terreno en medio de 3 pueblos particulares en Massachusetts. Busqué varios puntos de referencia que recuerdo del lugar y todos parecen estar allí, pero el pueblo simplemente desapareció. Sé que el pueblo tenía algo parecido a Velo en el nombre, pero no encontré nada que lo indicara. Pero me estoy desviando del tema. Esa es solo la mitad de la razón por la que escribo esto. La otra mitad es que, bueno, creo que los acontecimientos de mi infancia en esa casa deberían ser lo suficientemente espantosos. Permítanme comenzar diciendo que mi padre no era un buen hombre. No me malinterpreten, nunca hizo nada malo ni abusivo contra mí, que yo recuerde. De hecho, fue todo lo contrario. Me cuidó lo mejor que pudo y siempre puso comida en la mesa. Aunque luchábamos para sobrevivir, siempre había comida. Carne, en concreto. Mucha carne. Una vez le pregunté si podíamos comprar frutas y verduras, pero se encogió de hombros y dijo que vería lo que pudiera reunir para poder permitírselo. Le sugerí que no gastara tanto en carne, pero me dijo que el vecino era cazador y que nos estaba dando una parte de su pesca como buen samaritano. Nunca conocí a ese vecino y, hasta donde yo sabía, vivíamos solos en esa calle. Sin embargo, no insistí en el tema en ese momento, las casas en ruinas que salpicaban las diversas colinas rocosas de la zona muy bien podrían haber escondido a viejos cazadores furtivos o algo por el estilo, por lo que yo sabía cuando tenía 7 años. Todo parecía estar bien en su mayor parte, porque mi padre así lo decía. No sé exactamente cuándo empecé a notar el olor en el sótano, pero un día simplemente estaba allí. Era un olor pútrido, como a quemado, como a productos químicos fuertes, pero orgánico, como un cadáver al costado de la carretera. Un día, el olor me llevó a la habitación lateral de nuestro sótano, donde había una alfombra colocada en un punto aleatorio contra la pared. Era tan fuerte en esa habitación que tuve que contenerme, sintiendo el hormigueo del vómito entrando en mi garganta. Me acerqué sigilosamente a la alfombra y el olor a carne purificada invadió mi nariz aún más. Casi la estaba tocando cuando el sonido de mi padre carraspeando rompió el silencio. Ni siquiera lo había oído bajar las escaleras, pero allí estaba, asomándose en la puerta, mientras la luz de la única bombilla que colgaba detrás de él proyectaba sombras duras sobre su rostro. Por primera vez, en ese mismo momento, tuve miedo de mi padre. Me dijo, con voz muy tranquila, que no debería estar en esa habitación, porque era la habitación asquerosa. Me dijo que en esa habitación pasan cosas asquerosas y que yo era demasiado joven para saberlo. No sé qué pensé que quería decir con eso, pero la confianza ciega y el miedo repentino fueron suficientes para hacerme volver arriba. Esa noche, justo cuando me estaba quedando dormida, lo oí. Las voces de lo
que debían ser decenas de personas, todas hablando a la vez en voz baja. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor en busca de la fuente del sonido. Mientras miraba fijamente las sombras que rodeaban mi cama, lo recordé y supe exactamente de dónde provenían los susurros. Una tormenta se acercaba a la vieja casa y, mientras yo me escabullía por el pasillo y pasaba por delante de la habitación de mi padre, se oían truenos a lo lejos. No pude ver nada hasta que la tormenta se acercó un poco más y los relámpagos que entraban por las ventanas iluminaron la casa. Bajé sigilosamente al sótano, procurando no hacer ningún ruido. Cada crujido silencioso de las escaleras del sótano me producía escalofríos en la columna vertebral, pero la lluvia, que ahora era intensa, los disimulaba. Llegué al fondo relativamente rápido y noté algo extraño. Desde debajo de la gruesa puerta de madera de la asquerosa habitación, había un resplandor rojo pálido que brillaba en el suelo. La luz era estática, pero casi parecía pulsar intensamente, como el latido de un corazón. A medida que me acercaba, empezó a sentirse cálida y resbaladiza. Mi piel se volvió ligeramente pegajosa, húmeda. Pero en ese calor no había consuelo, más bien era caliente, como una infección. Había odio y dolor. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave y no pude tirar del picaporte. Fue en ese momento cuando las voces, que estaban en su punto más alto, se detuvieron de repente y, desde el otro lado de la puerta, el picaporte giró una vez y la puerta se abrió. Miré fijamente la habitación mientras esa misma luz roja pálida lo cubría todo. No pude distinguir ninguna fuente clara de luz, pero iluminaba toda la habitación y parecía acentuar el horrible olor a muerte. A la luz pude ver una mesa de piedra en el rincón más alejado, salpicada con lo que parecía sangre seca, que también cubría el piso debajo de ella. La mesa en sí era resistente y áspera, cubierta con lo que parecían ser algún tipo de sigilos y un idioma que no podía leer. En el otro rincón, había todo tipo de herramientas afiladas colgadas de la pared, manchadas y desportilladas. Por encima de todo había una espesa membrana mucosa de una especie de cartílago que crujía cada vez que levantaba los pies. Estaba a punto de vomitar cuando mi atención se dirigió rápidamente a la alfombra que había junto a la pared. Una voz invadió la habitación, una voz apagada y suave que me llamó hacia la alfombra y me dijo que la levantara y mirara. La alfombra se sacudió cuando me arrastré hacia ella y pude ver los mismos símbolos de la mesa, ahora alineados en el borde de lo que parecía un agujero. Levanté la alfombra para ver exactamente eso, pero no era solo un agujero. Era un hoyo enorme en la piedra, y ahora la habitación estaba llena de voces otra vez, pero gritaban, suplicaban y se ahogaban. Dentro del hoyo había todo tipo de partes y extremidades de cuerpos mutilados. Los cuerpos se retorcían y se retorcían en lo que parecía ser el dolor más horrible e imaginable, y los rostros que me devolvían la mirada con ojos grandes y llenos de costras y dientes rechinantes me llenaban de un horror que me paralizaba. Gritaban que los comiera y, al recordar todas nuestras comidas anteriores, sentí la punzada más extraña de hambre. Salí del trance y me di la vuelta para correr, pero mi padre estaba de pie en la puerta una vez más, y esa luz pálida mostraba su rostro, que era igual en apariencia a los del agujero. Estaba sonriendo y en una mano sostenía una cerilla encendida. Pude ver que estaba cubierto de lo que debía ser aceite, y lo único que me dijo antes de soltar la llama fue, volverás cuando sea el momento. No hace falta decir que se prendió fuego y yo corrí tan rápido como pude. Corrí y corrí hasta que me adentré en el bosque y miré hacia atrás para ver las llamas que se extendían por encima de los árboles y el cielo nocturno mientras los truenos y relámpagos destellaban alrededor de la casa. Llegué al pueblo de al lado y dejé de correr. Debí de desplomarme de miedo y de cansancio porque lo siguiente que supe fue que estaba en el hospital. Empecé a balbucear cosas sobre mi padre y el pueblo, pero nadie sabía de qué había estado hablando y el pueblo había desaparecido. No lo podía creer cuando lo dijeron, pero yo también estaba empezando a olvidarlo y cada momento que pasaba me quitaba más y más de la ciudad. Pero nunca olvidaré esa noche ni lo que pasó. He intentado buscar un obituario de alguien o algún informe de personas desaparecidas, pero nada. A veces todavía escucho esas voces antes de irme a dormir, y la mayoría de las noches mis sueños son un caos de miembros retorciéndose. ¿Quién sabe, tal